la actividad de Cristo como aquel que anda entre los 7 candeleros de oro. Los candeleros son las 7 iglesias, Apocalipsis 1:20. Candeleros porque emiten la luz de la verdad de Cristo mediante su testimonio, carácter piadoso y sus buenas obras. Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El hecho de que el Señor Jesucristo anda entre las iglesias indica que Él observa la conducta de los miembros de la iglesia y también la de los pastores. Él tiene un conocimiento exhaustivo de los pensamientos, intenciones, motivaciones de cada miembro de la iglesia y de cada pastor en la iglesia. Esta realidad debería llevar a los líderes y miembros de cada iglesia a conducirse de tal modo que reflejen la presencia del Señor Jesucristo en la iglesia, que reflejen aquel que es el inquilino, glorioso y dueño de la iglesia. Lamentablemente, el comportamiento de algunas iglesias, de sus miembros y aún los pastores niega esta realidad. En vez de ser luz que permite que los incrédulos puedan percibir la presencia de Cristo en la iglesia, su mala conducta niega esta realidad. Jesús no pasa por alto esta situación. Por esta razón, Él se dirige a cada iglesia local con un mensaje claro y directo que toma en cuenta la conducta y la situación particular de cada iglesia. Su propósito es de santificarla y transformarla para que refleje su carácter y cumpla su función como iglesia. El mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso contiene una descripción de la persona y de la actividad del Cristo exaltado. Ahora, pasemos a considerar el cuerpo de esta carta. En esta carta encontramos una alabanza, un elogio. Cristo elogió a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Por la diligencia, perseverancia, paciencia, ortodoxia, fidelidad y valentía de esta iglesia. Versículos 2 y 3. La alabó por su intolerancia. Había probado a los falsos apóstoles y hallándolos mentirosos, los había rechazado. Versículo 6. Aborrecía las obras de los nicolaitas. El líder de esta secta enseñaba que el cristiano podía vivir licenciosa y promiscuamente. La iglesia de Éfeso rechazó esta enseñanza, condenó las obras de los nicolaitas. Tenía suficiente discernimiento para ver esto y lo condenó. En todas estas pruebas, la iglesia de Éfeso había sido leal a la verdadera doctrina y no había desfallecido. Sin embargo, el Señor la censuró y le dijo: pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Versículo 4. A pesar de las cosas positivas que Cristo menciona sobre esta congregación, había una enfermedad espiritual que se estaba sentando en el mismo centro de la vida que amenazaba con destruirla. Sobre esto debemos tomar en serio las palabras de James Ramsey, que dijo: una iglesia puede ser grande y próspera, tener celo por la verdad, el orden, la pureza y trabajar pacientemente con éxito por el nombre de Cristo. Con todo esto,
Puede existir un defecto secreto que los ojos humanos no pueden ver y que ella misma no es capaz de sospechar. Silenciosamente, pero con toda seguridad, este defecto llega a amenazar su propia existencia. Ningún celo externo puede compensar el deterioro del amor, que es el principio mismo de la vida. El mal que estaba poniendo en peligro la existencia de esta iglesia no estaba en su obra, en la obra de su organización. No era una acción imperfecta o un acto oficial erróneo, sino que tenía su origen, su lugar y poder en los afectos del creyente individual. La iglesia realizaba sus responsabilidades cristianas con un decreciente amor hacia su Señor y hacia los demás. Hacían las cosas mecánicamente por deber y obligación, pero sin la devoción, el afecto, el celo y el entusiasmo que le caracterizaron al principio de su formación. Jesús les dijo: pero tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Sobre esta acusación, un comentarista de la Biblia hizo la siguiente pregunta, observación y conclusión: ¿a quién se le dijo eso? ¿Al ministro o a la iglesia? El estado espiritual que aquí se describe es del ministro. Los elogios históricos son para él, y la decadencia del amor y las buenas obras se refieren a él, pero a él también es a quien se le llama al arrepentimiento. La iglesia y él están iguales, tuvieron las mismas virtudes, y la pérdida del primer amor, según este comentarista, les ocurrió a los dos. Observen, no se acusa al pastor o a la iglesia de herejía o de inmoralidad. Todo su problema es decaimiento o enfriamiento espiritual. Dejaron de hacer las cosas como las hacían antes. El pastor, cito a este comentarista, se fue acomodando dentro de su éxito, se sentía seguro, había triunfado, había ganado reputación. ¿Qué fue lo que pasó? Perdió su visión espiritual él y la iglesia. Él y la iglesia comenzaron a hacer las cosas mecánicamente por deber y obligación, bien hechas quizás, pero sin el entusiasmo, la devoción y sin el celo del principio. Fin de la cita. No puedo aseverar categórica y dogmáticamente que este fue el caso del pastor en Éfeso, como lo hace este comentarista, que muy probablemente esté correcto, pero yo no he llegado a esa firme convicción. Sin embargo, este mal puede afectar tanto al pastor como a los miembros de la iglesia. Puede afectar a una iglesia grande como pequeña. Una de las razones para escribir esta carta es para que los pastores, como los miembros de cualquier iglesia, se cuiden para que este mal no afecte su corazón ni su relación con Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y claro está, en principio podemos aplicar esto a cada persona en la iglesia, a cada miembro y a cada pastor también. La epístola de Éfeso fue escrita. ¿Para qué? Para que nosotros cuidáramos nuestros corazones. Porque si una iglesia en esta condición, una iglesia que había prosperado y
florecido, cuyo ministerio se había regado por Asia, podía llegar a esa condición, entonces, ¿qué de nosotros? Una iglesia que había sido pastoreada y supervisada por Pablo, había tenido un predicador como Apolos, elocuente y poderoso en las Escrituras. Y a Juan, si la tradición es correcta. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos que cuidarnos. Los pastores, como la iglesia, pueden caer en un formalismo en el que se observa exteriormente las formas y las normas o los actos de adoración sin la devoción a Cristo. Pueden hacer las cosas mecánicamente por deber y obligación, sin un amor sincero y creciente por Cristo. El Señor Jesucristo condenó a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Por su formalismo y porque carecían de un verdadero amor a Dios. Él les dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto. En el caso de la iglesia de Éfeso, el problema era que su amor a Cristo se había enfriado. Dios había perdido su lugar como el objeto supremo de su afecto, gozo y deleite y adoración contemplativa. Lo que hacían no era el fruto de la contemplación reverente del carácter y glorioso de Cristo y la manifestación de las perfecciones divinas, ni procedía de un amor creciente por el Señor. Lo que hacían carecía del afecto, celo y entusiasmo que les caracterizó al principio. El Señor no fue indiferente a este enfriamiento. Era un asunto muy serio. Esto se deduce de la amonestación que le sigue en el versículo 5. Dios no quiere que le sirvamos a medias. Él requiere que le amemos y sirvamos con todo el corazón. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro o candelero de su lugar, si no te arrepientes. Y si el Señor hace tal cosa, ¿qué tenemos en la iglesia? Tal cosa pone fin al ministerio de esa iglesia como columna y baluarte de la verdad. Dios no quiere que le sirvamos a medias. Él requiere que le amemos y sirvamos con todo el corazón. Mateo 22, 37. Él espera que lo que hacemos por Él proceda de un amor que se deleita en Él, que se goza de Él y que con ansias quiere agradarle y servirle. Oh, hermanos, estamos sirviendo a Cristo en el ministerio con un amor creciente por el Señor Jesucristo. La Biblia es clara: creced en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Tenemos que crecer como creyentes y nuestro amor por Cristo tiene que crecer. Estamos sirviendo a Cristo en el ministerio con un amor creciente por Él. Entonces cuidémonos de aquellas cosas que apagan o enfrían ese amor.